Haya venido hasta acá, hasta Radio Nacional Esquel, y después de haber aguantado este comienzo aquí. Sin pedir disculpas por la demora, Sí, por totalmente. el mal. Casi 10 minutos de demora llevamos. Totalmente. Está con nosotros y nosotras aquí en Radio Nacional Esquel, el candidato a la intendencia por la ciudad de Esquel, Matías Taceta. Le agradecemos nuevamente. Gracias por venir hasta aquí, hasta Radio Nacional Esquel. Muchas gracias. ¿Se escucha o Ahí está. Ahí está. No, Sí, ahí está tomando. Si no, Perdón, hacer cueste, perdón. Ahí. Somos 5 y 4 micrófonos dejando afuera. Y ya censuraban de entrada. No, Justo el entrevistado no dejaban hablar. ya no sé para qué me invitan. Pero bueno, si vengo a tomar unos mates y comparto una tarde con ustedes. Gracias. Matías, bueno, ya está en carrera ya hace un tiempo, pero ya formalmente está la cuestión en carrera para las próximas elecciones, ¿no? ¿Cómo la estás viviendo? Vamos a hablar obviamente regionalmente, pero ¿cómo la estás viviendo ya en este camino en cuanto a la ida y vuelta o el feedback que se da con la ciudad de Esquel, con los vecinos y vecinas? Bien, muy bien. Creo que fui uno de los primeros en lanzar la candidatura cuando todavía no sabíamos ni cuándo iba a ser la elección, ¿no? Ya lleva 1 año y medio de trabajo, de elaboración de propuestas, de trabajo en equipo. Siempre digo que hay que llegar de la mejor manera con un proyecto de ciudad y convenciendo no solamente a los propios, sino también a los vecinos, llevándoles un proyecto que sea lo más seductor posible, que entiendan que eligen los vecinos y vecinas al intendente por 4 años y tienen que tener un proyecto, tienen que tener experiencia. Y bueno, no he dejado de caminar desde que me fui del municipio. Creo que ya hace 6 o 7 años que estoy en la ciudad visitando a distintos vecinos y explicándole cómo es mi manera de trabajar y cómo me gusta conformar los equipos de trabajo. Y ya queda apenas 2 semanas, poco menos de 2 semanas, para saber quién va a ser el próximo intendente, ¿no? Estamos cerquita, cerca de esta cuestión. Y aprovecho cuando hablas de vecinos y vecinas también, creo que lo hemos charlado en otro momento, pero ahora que estás no solamente en la función como Hacienda que estabas en un momento, sino ya pensando en si sale la elección positiva, estando a la cabeza, ya tomando decisiones políticas, ¿no? ¿Cuáles han sido las inquietudes, primero y principal, de los barrios, las más grandes que vas viendo desde ese lugar? Sí, yo empecé a tener más contacto con la cuestión política, dejando de lado los números, cuando fui coordinador. Claro. La función de coordinador, bueno, tenía la visión total del municipio, acompañaba al intendente y veía de cada uno de los vecinos cuáles eran las demandas. En los últimos años las demandas han crecido muchísimo en la cuestión social, la falta de trabajo se nota mucho y la desesperación de la gente, ¿no? Yo siempre hablo de que tenemos muchos vecinos que la están pasando mal, que necesitan la ayuda de sea quien gobierne, necesitan ser escuchados y que se solucionen sus problemas, no solamente el acceso al trabajo, al mercado laboral, sino el acceso a la dignidad en su vida, porque la calidad de vida que tienen hoy en día no es de la mejor, viven en una situación sin acceso a los servicios básicos, no tienen acceso a poder llegar a su vivienda, tener su hogar, y eso complica todo, ¿no? Una persona puede perder el trabajo, pero no puede estar desempleada tanto tiempo, no puede vivir de asignaciones o distintas ayudas sociales que da el gobierno nacional, provincial o municipal, sino que lo que se tiene que formar es en la posibilidad de poder conseguir un trabajo, tiene que tener la posibilidad de alcanzar ese trabajo que les lleve dignidad en el día a día a su familia, llevar el plato de comida a su gente, a sus hijos, y es la demanda más grande que tenemos hoy en día en la ciudad. Casi el 50% de la gente habla de la falta de trabajo, necesita que el gobierno municipal, provincial y nacional se ponga a trabajar en la generación de puestos de trabajo que vuelvo a decir, le den dignidad a la gente. Matías, ¿y cuáles son las cuestiones que desde el gobierno municipal se deben apuntalar desde tu óptica y desde la plataforma electoral de ustedes para propiciar que la cuestión laboral mejore en la ciudad? Ya, yo lo que hago primero es un análisis del mercado laboral, quiénes son los que han perdido el trabajo, dónde trabajaban antes. Siempre lo primero que pregunto cuando
me consultan por trabajo es cuál es tu experiencia, en qué trabajaste. La gran mayoría son de la construcción, gente que ha trabajado en la construcción y en los últimos años, al no haber obra pública y muy poca obra privada, hace que se le haga casi imposible conseguir un trabajo. Si a un obrero, alguien que ha trabajado siempre en la construcción, le decís, mira, te conseguí un trabajo como administrativo, y te va a decir que no va a aceptar el trabajo porque no sabe desempeñarse. La formación de cada uno de los vecinos, siempre hablo en el eje que tenemos de Esquel Ciudad Educadora, de formarlo desde lo más chico, de acompañarlo en la formación, porque es la capacitación la que le permite, años después, incorporarse al mercado laboral. Si no tenemos en cuenta que la educación es la base de toda sociedad, junto a la salud de nuestra sociedad, va a ser muy difícil. Hoy lo que estamos padeciendo quizás son malas decisiones de unos años atrás. No es que de un día para el otro la gente no tiene trabajo o no está formada. No se formó durante muchos años, no se lo ayudó, no se lo acompañó desde el municipio, la provincia o la nación, y hoy se encuentra en una situación donde no consigue trabajo porque no sabe desempeñarse en ningún arte o en ningún oficio, y eso es algo que se va a tener que ir transformando a través del tiempo, y no es de un día para el otro. Ningún candidato a intendente o ningún candidato a gobernador va a solucionar los problemas que tenemos de un día para el otro, va a llevar mucho tiempo, pero hay que trabajar todos juntos. Creo que ese es el mensaje que hemos dado en todos los debates, sea quien sea el ganador, acompañar y ayudar, porque los que la están pasando mal son vecinos y vecinas de Esquel. Bueno, Matías, justamente mencionabas esto, ¿no? De que vecinos le están pasando mal, de que quizás en estos últimos años faltó acompañamiento por parte del municipio. ¿Cuáles crees, teniendo en cuenta que fuiste funcionario de Ongarato también antes de ser diputado, cuáles crees que fueron las falencias justamente de la gestión de Ongarato y qué se puede cambiar a partir de ahora, ¿no? No hablo de una gestión en sí, sino lo que estoy diciendo es que hay que dejar las mezquindades políticas de lado. No por ser de un partido u otro hay que ayudar a una ciudad o no. Si uno ve lo que pasa en otras localidades que quizás sí tienen planes de obra, todas las localidades del Chubut han tenido planes de vivienda, y es que en los últimos 8 años no ha tenido ni una. Entonces eso habla mucho. Puede ser falta de gestión, o puede ser que no, que se hayan gestionado y no se hayan conseguido. Nosotros tenemos un municipio con equipos técnicos, profesionales que saben de lo que saben lo que se trata, saben trabajar, saben preparar un proyecto, y llama mucho la atención que quizás municipios mucho más chicos o comunas tengan esas obras que él no las tiene. Planes de vivienda no ha tenido, y la vivienda generan dos soluciones. No solamente la generación del puesto de trabajo, sino también la solución habitacional, que también es uno de los grandes temas que la gente nos pide en el día a día cada vez que caminamos a la calle. Bien, con los barrios populares particularmente también, ¿no? Queda como en evidencia toda una problemática de tierra particularmente y bueno, y una emergencia habitacional importante. Es que la política pública de acceso a la vivienda no tiene que ser, o no tendría que ser, la toma. Uno tiene que planificar la ciudad, tiene que estar anticipándose a lo que va a pasar. La ciudad sigue creciendo y nosotros no crecemos ni siquiera en los servicios. Hoy tenemos una planta de cloaca colapsada, electricidad que es suficiente para los que somos. No se podría instalar ninguna fábrica, ningún hotel, si no hay una inversión en electricidad. El agua, se anunció el otro día en la firma del convenio para que se inicie la obra de agua, la captación de la buitrera. No tenemos fibra óptica, en el 2023 no tener fibra óptica impide el crecimiento de una ciudad. Gas tampoco tenemos, entonces hay que trabajar en lo básico, macro, pero en lo básico, para poder saber que es la única manera que podemos tener de crecer. Matías, me centro ahí en lo que tiene que ver con la actividad comercial de Esquel, ¿no? Si seguramente has tenido reuniones o has tenido contacto con comerciantes de nuestra ciudad, ¿cuáles son aquellas trabas que a veces ellos encuentran, ellos y ellas se encuentran a la hora de poder, primero, poner un comercio, emprender un comercio en particular? ¿Y cuáles son aquellas trabas que desde tu lugar decís, bueno, se puede solucionar, se puede modificar o transformar para que el sector comercial pueda crecer o puedan habilitarse más comercios en nuestra ciudad? Mira, justamente el día de ayer comuniqué o hice público el cuarto eje de los 10 ejes de gestión y de gobierno que estoy comunicando dentro del plan estratégico de gestión.
que hablaba de Esquel Ciudad que Crece, y dentro de ese Esquel Ciudad que Crece habla una parte de dejar de poner al comerciante, que la habilitación comercial la puedan sacar en apenas 48 horas sin tener que pagar, y que no sea un estorbo el municipio. El municipio tiene que acompañar al privado en la generación de puestos de trabajo y en la generación de valor agregado. Y en este eje de que la ciudad crece, no solamente es la habilitación comercial, sino la creación de una dirección, que es la dirección PYME, en la cual se hace un acompañamiento al sector privado. Acompañamiento de todo tipo, acompañamiento de asesoramiento, acompañamiento de gestiones, trabajar puertas afuera, no bloquear el municipio o trabajar puertas adentro pensando que lo único que tiene que hacer el municipio es cobrar los impuestos y pagar los sueldos, sino acompañar al privado y decirle, bueno, acá estamos para lo que necesitas. Lo he hablado con varios comerciantes. Después teníamos otro proyecto o un programa de nuestros primeros pasos para aquellos jóvenes que quieren emprender, quieren abrir un negocio, acompañarlo en ese primer año donde todo es costoso. Pagarle a un profesional, asesorarse, inscribirse en algún impuesto, los trámites que tiene que hacer en el municipio, no tiene colaboración por parte de los empleados. Entonces decir, bueno, nosotros estamos para ayudarte, no para impedirte que vos puedas emprender o puedas invertir. Ahora, estás hablando que habría un departamento o un área específica para ese acompañamiento. Dentro de la Secretaría de Economía, yo lo llamo Economía, no de Hacienda, así se va a llamar a partir del 10 de diciembre, porque habla de la economía de toda la ciudad. O sea, Secretaría de Hacienda habla de los números puertas adentro. Si le da bien al municipio, estamos todos bien. Y es mentira. Es Secretaría de Economía. Y tenemos que lograr que la economía crezca en la ciudad. Entonces, quien sea el secretario de Economía va a tener a cargo también el departamento PYME, pero va a estar más pendiente en que crezca económicamente la ciudad que en tener los números equilibrados en el municipio. Bueno, hay algunos mensajitos que van llegando al 1540 44 66. Uno de ellos dice, buenas tardes, una pregunta para Taceta. ¿Cuándo van a estar por el barrio Ceferino detrás de la gruta? Necesitamos hablar con ustedes. Y después dice, la gente no puede andar atrás de todos los candidatos, ¿no? Vayan casa Estuve por el sábado. El sábado. El sábado estuve justo en la gruta, me saqué una foto en la gruta. Estuve ahí, voy a volver seguramente el sábado que viene. Es grande el Ceferino, me faltaron unos 41 lotes y un poco más de vecinos, pero estuve 3 horas caminando por el Ceferino el día sábado a la tarde. Bueno, hablando de números justamente, y bueno, por ser contador y demás, ¿en qué condiciones está hoy la municipalidad en cuanto a números hablando? Y justamente cuál es la expectativa, por dónde se empieza, ¿no? a acomodar o a encaminar un poco la cuestión. Trabajé 10 años en el municipio. Me ha tocado épocas buenas y épocas malas o muy malas. Cuando me tocó aceptar la Secretaría de Hacienda como secretario, no se tenía para pagar los sueldos. No había plata para pagar los sueldos. Allá en el mes de octubre del 2017. Y un trabajo a largo plazo, porque desde que estuve en el municipio siempre dije que había que trabajar a largo plazo, no mirar en el día a día. Y hablábamos de un fondo anticíclico que fue algo que se pudo constituir, que le permitió al municipio estar equilibrado y no tener problemas, ni siquiera en la pandemia, fue el único municipio que no se endeudó. Poder invertir, en un año y medio se compraron 21 móvil municipal, cuando el municipio históricamente no había comprado casi, siempre se compraba con gestiones en Nación. Poder haber hecho obras en el municipio con fondos del municipio, que son contribuciones e impuestos que pagan todos los vecinos. Y hoy la situación, en base a lo que veo, porque está publicado en la web municipal, no es la misma que me tocó cuando dejé el municipio. Había 4 masas salariales y media, casi 450 millones de pesos en ese momento. Hoy seguirían poco más de 1.300 millones de pesos. No existe esa plata hoy en día, hay solamente una masa salarial. Eso quiere decir que cualquier imprevisto hace que el equilibrio municipal se pierda. Vivimos en un contexto inflacionario muy grande, pero bueno, hay que cuidar la plata, ¿no? Hay que cuidar la plata del municipio, saber bien dónde está parado el municipio. Yo siempre hablaba de un panel de control, quizás se me criticaba mucho porque hablaba en términos de una empresa,
pero la única manera de estar tranquilo con las finanzas públicas es saber dónde uno está parado, saber cuánto ingresa, cuánto se puede gastar y cuánto no se puede gastar. El político por lo general gasta más de lo que ingresa, cosa que no haría nunca en su casa, pero bueno, se atreve en el Estado a hacerlo. Y así estamos, como estamos, siempre endeudados. Siempre le digo a los políticos, ¿por qué hacen en el Estado lo que no harían jamás con su familia? Pero bueno, hay que cuidarla. Quizás a veces hay enojo por parte de la comunidad o por parte de algunos funcionarios, pero no se puede gastar más de lo que ingresa. Hay que ser muy cuidadoso con las cuentas públicas. Matías, y cuando vos hablabas ahí de que cualquier imprevisto puede molestar en el equilibrio municipal, ¿de qué tipo de imprevisto estamos hablando? ¿Estamos hablando de una situación climática de emergencia, de que se rompa algo? ¿A qué te referís con un imprevisto? No, imprevisto de no cuidar los fondos, no cuidar el dinero. Uno si no es cuidadoso en el mes a mes, bueno, la suma de todos los meses hace que el dinero no esté como estaba en otro momento. Pero bueno, ha costado mucho el equilibrio porque yo trabajé 6 años buscando ese equilibrio que tanto esperaba o el óptimo que yo siempre hablaba. Es muy difícil en política hablar de largo plazo. Cuando yo di mi primera nota en un medio, allá en el año 2012, yo hablaba de un trabajo a 10 años y nadie me creía, porque ningún político está 10 años en un lugar. Y es por eso que siempre opté por quedarme en el municipio, hasta el momento en que sentí que cumplía con un objetivo que me había planteado. Los objetivos tienen que ser bien altos y uno tiene que trabajar para cumplirlos. Si uno se pone objetivos o metas más bajas, seguramente los cumplan. Objetivos a corto plazo también los van a cumplir. Pero hablar de 10 años, ¿qué es lo que necesita también la ciudad? Hacia dónde vamos, cuál es el plan estratégico, cuáles son los objetivos de cada una de las áreas. Yo a todos los que están en la mesa de trabajo les digo, piensen en la ciudad a 10 años, no piensen a los 3 meses solamente para mostrarse en los medios diciendo que hicieron algo. Hay que quedar en la historia y para quedar en la historia hay que trabajar y trabajar mucho. Nos llega un mensaje al 1540 44 66, dice Steven Spielberg que quiere venir a filmar una película sobre los cráteres en la Luna y dice que la locación van a ser las calles de los barrios de Esquel. Tan complejas las calles, Muy complejo. tan complejísimas. Yo soy ¿Cómo- una cómo- persona de números, o sea, vivo soñando en números, para mí es algo que es habitual desde muy chico. Siempre digo, uno tiene que calcular el costo de mantener esas calles. Yo veo cuando tiran el material, pasa la máquina, que eso tiene un costo de mantenimiento, a la semana llueve y vuelvo a tener los mismos pozos. Eso es plata tirada. Es plata tirada. Entonces, si uno proyecta la ciudad y dice, bueno, toda esa plata, me conviene hacer la cuadra de pavimento o de adoquines, ¿qué es lo que gasto quizás en un año y medio? Y con la colaboración de los frentistas, que tienen que colaborar y tienen que contribuir porque es una mejora también a su vivienda, se podría hacer más calles. Hay que hablar con los vecinos y hacer entender que, bueno, que se puede tener un plan de financiamiento, se puede tener un fondo fiduciario para hacer obras en el municipio y solucionar los problemas. Yo siempre digo que gobernar o hacer política es escuchar y solucionar problemas. ¿Cuáles son los problemas habituales de Esquel? Bueno, el tema de las calles, el tema de la desocupación, el tema de la vivienda, y el político tiene que trabajar en eso. Yo soy muy crítico con la política. Yo digo, a ningún vecino le gusta estar mal. Entonces, cuando está mal, la culpa es del político, que ha tomado malas decisiones que hace que la persona o el vecino esté mal. Ujú. Ningún vecino de por sí va a tomar una decisión para estar mal. Entonces, a quien le gusta estar en política, o que le gusta trabajar en política, tiene que estar muy cercano a la gente, escuchando el día a día, qué es lo que pasa, y siempre marco lo siguiente, el buen funcionario no es el que está en una oficina sentado todo el día. El buen funcionario es el que está en la calle todo el día, escuchando lo que le pasa a la sociedad y solucionándole el problema. ¿Crees que en caso entonces de llegar a la intendencia, en vez de estar sentado en la oficina, podrías estar recorriendo las calles? Voy a ser un intendente en zapatillas. Voy a caminar como caminé los últimos 8 o 9 años en la ciudad. Lo hice aún el año pasado que viajaba muchísimo a la Cámara de Diputados porque tenía mucha comisión. Volví a los jueves ya sabiendo que
no pasaba por mi casa y me iba a caminar la ciudad porque no hay nada más lindo que estar al lado de los vecinos. Los vecinos lo saben, es el día de hoy que estamos en plena campaña y me ven y es lo mismo que si no estuviera de campaña. Lo he hecho siempre y esa cercanía y ese apoyo y ese acompañamiento de la gente y esa alegría cuando uno lo ve y uno entra a la casa a tomar unos mates, a compartir, hace que uno se sienta tranquilo aún estando en campaña, ¿no? 1540 44 66 por si querés mandar un WhatsApp, un mensaje de texto, 45.900 si querés llamar por teléfono. Y te llevo, perdón, ibas a preguntar algo, Tincho. Te llevo, Matías, a una cuestión que tiene que ver o ligada al espacio político al cual perteneces, ¿no? Siempre lo sé, siempre lo sé. Tiene que ver con la cuestión de, sabemos que dentro del espacio de Juntos por el Cambio, siempre está presente, más allá de uno y de otro de los candidatos presidenciales a nivel nacional, el tema de la variable de ajuste con el empleo estatal, ¿no? El empleo público también. Se dice que va a haber recortes, que va a haber reestructuración, que básicamente es un recorte a nivel laboral. ¿Cómo lo vas viendo esto y cómo se trasladaría esa idea a los empleados, tanto nacionales que están aquí, obviamente que eso son decisiones nacionales, pero también municipales de nuestra ciudad? Mira, siempre digo que, bueno, primero hablo a nivel nacional. Me ha tocado ser parte de la Comisión de Presupuestos, que es la comisión más importante de la Cámara de Diputados. Es un honor que me hayan llamado para integrarla. Y uno cuando se enteran los números o ve los números del presupuesto nacional, ve que la incidencia que tienen los sueldos de los empleados nacionales, los públicos nacionales, en lo que es el presupuesto, no es que es lo que genera el déficit fiscal, ¿no? Entonces, hablar de ajuste en ese sector, no porque no sería la solución, pero sí que tengan una función, ¿no? Que todos trabajen. O sea, hay que poner la lupa porque, vamos a ser sinceros, no es que todos los empleados del sector público nacional trabajan o tienen el esfuerzo necesario para brindar un servicio a la comunidad. Eso estoy totalmente en desacuerdo, que aquellos que tienen un empleo en la nación y no trabajen, se los separe del cargo o se los haga trabajar. Pero hay que achicar la planta política. De eso nunca se habla, ¿no? O sea, cuando se habla del empleo público parece que tenemos dos sectores, uno que es el empleado y el otro que es el funcionario o el político, y al político no hay que tocarlo, el político también. O sea, hay un montón de cargos que son creados solamente para quedar bien con algún amigo del poder, y eso también hay que ponerlo sobre el tapete y decir, bueno, ¿quiénes son? ¿Por qué ganan tanta plata? ¿Qué es lo que hacen? Y siempre me hago la primera pregunta, ¿en el sector privado lo ganarían? No es solamente quedar bien con los amigos del poder. Y con el tema municipal, he hablado de una nueva estructura municipal, un nuevo organigrama en el municipio. He dicho de achicar la planta política, quizás algunos lo han entendido mal o han pensado... La planta política. Política, sí. El gasto político. Yo siempre daba el ejemplo, yo tuve 10 años en el municipio, empecé como director, fui subsecretario de Hacienda, fui secretario de Hacienda y fui coordinador de gabinete. Yo predico con el ejemplo. En los 4 puestos que me he ejercido en estos 10 años, nunca cubrí el puesto anterior. O sea, yo cuando era coordinador de gabinete también era director, también era subsecretario, también era secretario. Yo ponía todo el esfuerzo, le dedicaba mucho tiempo y mucha dedicación, y me sentaba, me ponía el sombrero y decía, bueno, ahora soy director, y escribía lo que era la tarifaria, la ordenanza tarifaria. Ahora soy secretario y hacía el presupuesto. Ahora soy coordinador de gabinete y hablaba con los demás funcionarios. Si yo lo podía hacer y ponía todo el esfuerzo, porque lleva tiempo y hay que dedicarle mucho tiempo y mucha cabeza, digo siempre, ¿por qué los demás funcionarios no? ¿Por qué los funcionarios tienen que trabajar menos que los empleados y ganar más? El funcionario tiene que dar el ejemplo, el funcionario tiene que ser el primero en llegar, o quizás no el primero, pero estar al tanto de lo que pasa en cada una de las secretarías, el último en irse, y tiene que ser la voz de mando. El empleado acepta al funcionario cuando demuestra que quiere trabajar. Si el empleado ve que el funcionario no trabaja, bueno, ya no te pueden tomar en serio. Una más de mi parte tiene que ver también como una estructura entre lo nacional, provincial y obviamente local.
tiene que ver con las declaraciones cada vez más fuertes, por lo menos de una de las partes de Juntos por los Cambios, que es Patricia Bullrich, con respecto al tema de la represión a las protestas, ¿no? Es bastante clara lo que dice, va a ir con todo hacia las protestas sociales. ¿Cómo lo ves? Sabiendo que Esquel, nuestra región, es un lugar de muchas protestas, muchas movilizaciones de diferentes ámbitos. ¿Cómo encararías desde lo que es el sector público municipal, desde el Ejecutivo, una mirada hacia los trabajadores, trabajadoras y también a los que no tienen trabajo y que a veces necesitan sí o sí manifestarse para visibilizar su problemática? Vuelvo a decir, el político tiene que escuchar y solucionar. Soy una persona muy dialoguista. Dialogué durante mucho tiempo con todos los partidos políticos. Creo que la única manera de hacer política es a través del consenso. La violencia no es buena en ninguna de sus expresiones. Y creo que la gente me conoce, ¿no? Uno no puede ir con un mensaje cuando durante tantos años en la municipalidad, después como diputado nacional, siempre me he manifestado de la misma manera, no solamente en lo que digo, sino también en lo que hago. Porque uno tiene que ser coherente, ¿no? Uno tiene que decir las cosas, pero después las tiene que hacer. Ujú. Y creo que durante estos 12 años que estuve eh, en la política de la ciudad, la gente me conoció de una manera y difícilmente uno pueda cambiar de un día para el otro. No estoy de acuerdo con la violencia. Creo que en el diálogo está la solución de muchos de los problemas que tenemos como sociedad y quizás es más fácil a nivel local porque nos conocemos todos, pero uno no tiene que olvidarse para qué está, uno tiene que olvidarse de dónde viene y uno tiene que olvidarse que cuando lo eligen es porque el pueblo así lo quiso y no hay nada más importante en la democracia que los vecinos que nos votan o no nos votan, pero son ellos los que eligen y uno tiene que dar todo por ellos. Lo he dicho siempre, me he comportado así, dejo cualquier cosa que tengo que hacer para mí, para estar al lado de un vecino que me necesita. Todos tienen que entender que tenemos 24 horas y uno solo no puede, pero ojalá uno pueda convencer a la mayor cantidad de gente y quienes estén trabajando al lado mío saben que tienen que sacrificarse de la misma manera que me sacrifico yo. Dos cositas para profundizar de dos de las cositas que mencionaste nada más respecto al achicamiento en la planta política. Saber si durante estos años que vos estuviste siendo parte de la municipalidad, si hubo propuestas quizás para poder achicar la planta política en el municipio de Esquel particularmente. Y respecto a esto último del mensaje de Patricia Bullrich, saber si hubo diálogo o no con Nacho Torres particularmente para saber, bueno, como es la persona que identifica también a nivel nacional Juntos por el Cambio, para saber cómo se van a abordar estas cuestiones en la provincia y en el municipio, por supuesto. El tema del achicamiento de la planta política, doy el ejemplo, yo fui secretario de Hacienda y estuve en la Secretaría de Hacienda mucho tiempo. No solamente es achicar al cargo político, sino valorizar al empleado municipal. La Secretaría de Hacienda era la única secretaría que no tenía políticos. Los cargos políticos estaban, pero estaban desempeñados por empleados, a los cuales los conocí de muy chicos y que han estudiado, se han formado, han ido a la facultad y hoy en día son contadores. Hoy en día el director general de la municipalidad es un contador que es empleado municipal, que se egresó siendo empleado. Lo mismo que la contadora general, la tesorera también es empleada. Todos los cargos políticos eran desempeñados por empleados y hoy en día lo siguen haciendo. Creo que hay que poner en valor el desempeño de los empleados municipales, los que se esfuerzan, los que trabajan, los que se esfuerzan por un cargo más. Y yo siempre digo, ojalá algún día los secretarios sean empleados municipales. Yo cuando llegué a ser diputado, juré la diputación con el escudo de la ciudad. Y cuando me preguntaron la nota que me hacía la gente de Diputados TV, qué escudo era, qué era, yo dije que hoy ese día yo sentía que un empleado municipal llegaba a ser diputado nacional. Porque siempre me sentí parte del municipio, aún no siendo empleado, pero hay que valorizar al empleado. El empleado, yo he crecido junto a gran parte de los empleados municipales, y no es fácil ser jefe y ser querido. Yo hoy en día sigo siendo del municipio y veo el cariño que tienen, no te digo de todos, pero gran parte de los empleados municipales. Y con el tema de Nacho no hemos hablado. Hablamos de cuestiones más económicas, porque por mi perfil y por ver los números de la provincia, pero bueno, algunas charlas que hemos tenido, más que nada por el área salud, el área de educación, que son dos áreas que
que le preocupan mucho y que le he dado mi parecer o mi punto de vista. Acá Matías nos llega un mensaje al 40 44 66 de Cristina que dice: buenas tardes, me gustaría saber qué opina sobre la deuda externa contraída durante el gobierno de Macri, que condiciona el presente y el futuro de todos los argentinos, y como virtuoso hombre de números que es, de qué manera se pueden atenuar los terribles efectos que ese endeudamiento nos produce. Cristina manda el mensaje. Sí. Mira, está dando una conferencia ahora y manda un mensaje allá en Buenos Aires y manda un mensaje. Hace de todo, mirá. Cristina Elizabeth. Mensaje que llega ahí al de FM, ¿no? En este No, caso. al de... Sí. Este es el de Sí, FM. este es el de FM. Dale. Sí, estoy Cristina confundida. de La Plata también, pero hincha de gimnasia. La deuda externa, yo contesto y a veces la gente se alerta de lo que digo. Yo no estoy de acuerdo con la deuda, no estoy de acuerdo con ninguna deuda. Tomar deuda solamente para crecimiento del país, crecimiento en cuanto a infraestructura, en cuanto a obra, generación de puestos de trabajo, estoy de acuerdo, pero no para tomar deuda, para pagar deuda como pasa en este país. O sea el gobierno que sea, ya sea el gobierno de Macri como los anteriores. La deuda contraída en el gobierno de Macri, estos famosos 44.500 millones de dólares, es una parte, no digo ínfima, pero es una parte del 16% de lo que es la deuda externa total del país. Ojalá hubiera el crecimiento que necesita el país para poder pagar la deuda, pero no solamente la deuda de intereses como se paga habitualmente, sino la deuda de capital, que el país no tenga más deuda, y es la manera de seguir creciendo. Uno cuando ve el presupuesto nacional y lo que ingresa no alcanza para pagar los gastos que tiene el país, y mucho menos la deuda, o sea, entran 100 pesos, gastamos 130, así es el presupuesto nacional, y todavía no estoy contando lo que se debe. Entonces, ya de antemano, cuando aprobamos el presupuesto, sabemos que para esa deuda que hay que pagar, hay que endeudarse nuevamente. Y así seguimos como país. Entonces, ver la manera, no puede ser que teniendo tanta gente capacitada en el país, nos vaya tan mal comparado con otros países, que quizás no tienen los profesionales o la formación que tenemos en nuestro país. Vemos países como Paraguay, que no tiene inflación, Chile no tiene inflación, Brasil tiene un poquito, pero... Uruguay no tiene agua. No tiene agua. Pero, ¿por qué la economía en este país es tan compleja, o en este país siempre hay problemas y genera cada vez más pobres? Porque más allá de los problemas macro de la economía, lo que hay que ir es a lo micro. Y lo micro es las familias de nuestro país. Si una familia la pasa mal, no es un número. O sea, la suma de las familias, tener un país tan hermoso, con tanto por dar, por tanto por vender al mundo, y tener 40% de pobres, vuelvo a decir, habla muy mal de los políticos. Entonces, esas malas decisiones de los políticos hacen que estemos de la manera que estemos. Hay que dejar las mezquindades de lado, hay que trabajar todos juntos, todos los partidos, y decir, bueno, ¿cómo salimos adelante? Sea quien se ponga la medalla, si yo siempre hablo de ir por el bronce. Mi señora me dice, nadie te va a hacer una estatua, ya lo sé, pero uno tiene que dar todo. Y dejar de lado las diferencias políticas. Yo no me peleo por política, yo dedico mi tiempo a trabajar, y creo que es la mejor manera de devolverle a la ciudad, en este caso, todo lo que la ciudad me dio. Entonces, el político le tiene que dar al país, a la provincia o a la ciudad, lo que le dieron a uno. A mí me formó la universidad pública, a mí me formó el municipio, a mí me formó esta ciudad, y yo se lo doy con todo el compromiso que uno puede tener. Un mensajito más que llega justamente para Taceta. ¿Qué piensa de la megaminería? ¿Qué haría si se aprobaría? Bueno, y si es fundamental la minería para Esquel, consultan por acá. Es fundamental, lo he dicho el otro día en 2 o 3 debates en los cuales me consultaron. Estoy totalmente en contra de la megaminería. Ya la sociedad se ha expresado en varias oportunidades, lo vemos en cada una de las marchas, lo hemos visto en el plebiscito. No estamos de acuerdo, sabemos perfectamente que es una decisión provincial, y sabemos lo que pasa cuando se va en contra de lo que decide el pueblo. Hace apenas
un año y medio, vimos las consecuencias de lo que sucedía cuando algún gobierno decidía ir en contra de lo que pensaba el pueblo. La legislatura, que votó entre gallos y medianoche una ley, cuando todos sabíamos que no tenía que votarla, la promulgación a pocos minutos, y después lo que se desencadenó, la ira de la gente, prender fuego la casa de gobierno, cuando el pueblo dice no, es no, y no hay nada más que pensar. No sé si tenemos las noticias, ya vamos con las noticias, Lito, o nos da tiempo Tincho, que vos tenías una pregunta más. No. Ah, ok. No, para finalizar así en dos líneas, seguiríamos charlando mucho más, creo que hay tiempo. También tiene que ver con dos ejes fundamentales que creo que siempre están presentes en nuestro pueblo, que tiene que ver con el deporte y la cultura. No desde el punto de vista romántico del deporte y la cultura, sino también como ejercicio de crecimiento de una ciudad y generadora de riquezas o divisas. ¿Cuál es el planteamiento de Matías Taceta para estas dos áreas de nuestra ciudad? Hoy justo tengo la presentación dentro de una hora de lo que es el eje deportivo. La primera modificación que planteo para la estructura municipal es la creación de una coordinación. Siempre dije que tenía que trabajar en conjunto cultura, deporte y turismo. Lo he escuchado en diversas oportunidades, pero nunca se concretaba. No puede ser que los directores, secretarios no se hablen entre sí, no se coordinen. Uno nutre al otro y genera esa sinergia que tanto necesita para el crecimiento, tanto de la cultura como del deporte, y acompañar al turismo, ¿no? En cuanto al deporte, la creación del ente deportivo, siempre hablo que la política pública, tanto en deporte, en turismo como en cultura, tiene que ir por afuera de lo que es el partido político. Y tiene Como que ser política de Estado. una política de Estado. Por lo general, gobierno que está, salvo casos excepcionales, como puede haber sido Dalcó en cultura, las políticas son de gobierno. Termina el gobierno, empieza otro, o cambian de secretario y empieza otra vez de cero. Uno tiene que trabajar a largo plazo. La única manera de trabajar a largo plazo, en el caso del deporte y la cultura, es que se involucren las instituciones en la generación de la política pública y la marca que puede llegar a tener la cultura, el deporte o el turismo en Esquel. La creación de un ente en deporte sería uno de los primeros pasos, y que sean decisiones no solamente de quien sea el presidente del ente, sino también de las ligas, asociaciones y clubes que formen parte de un consejo consultivo para acompañar al deporte. Entonces, nadie se vería excluido de la toma de decisiones, sea cual sea el partido al cual pertenezca. Esto no es una cuestión partidaria. Vamos a gestionar, vamos todos juntos. Vamos todos juntos a la nación, vamos todos juntos a la provincia, somos un ente. No somos el gobierno de tal intendente que es de Juntos por el Cambio, es del PJ o es de... No. De tratar de sacar la política, si bien uno hace política en el día a día, pero que entre todos luchemos por el deporte de Esquel, y el ente, como la palabra lo dice, tiene vida propia. Y va a continuar independientemente de quién sea el que esté sentado en el sillón de Mitre. Entonces, la cultura podrá hacer algo similar. Que sean las distintas instituciones intermedias, que participen. Yo hablo de un municipio de puertas abiertas. No de puertas abiertas para que entren todos. De puertas abiertas para que todos tengan voz, todos puedan decidir y todos puedan aconsejar a quien esté dentro de cada una de esas áreas. Y hay áreas que son vitales y hay que pensarlas a largo plazo. Yo entiendo que el secretario de Hacienda o Economía, como dije hoy, pueda pensar en un plan de 4 años. Uh-huh. Pero la política para el deporte, para el turismo y la cultura tiene que ser a muy largo plazo, y solamente lo pueden hacer quienes están involucrados en esas áreas. Creo que no hay más preguntas, habría muchas, pero tenemos ahí notas mediante. Ya lo voy a cobrar. Comisión. Lo hicimos esperar y lo tuvimos 40 minutos hablando. Para finalizar, como decimos siempre a los candidatos y candidatas, el micrófono está abierto para hablar con los vecinos y vecinas que escuchan la radio pública. Y va a estar Matías Taceta en el debate organizado por Radio Nacional también El el 26 de 26. julio. Compromiso al aire también. Sí, voy a estar. Justo
había llamado la gente de provincia que iban a venir justo a la ciudad. Hacer hinchada. No, hacer hinchada, no. Como que el último acto lo hacían acá en Esquel el día 26, le digo, no, cancelen todo, le digo, por el 26 tengo un debate, no puedo hacer un acto mientras tengo el debate, así que sí voy a estar. Ya hemos pasado unos debates, creo que son 3 o 4 que hemos pasado ya, pero bueno, este sería el último. Y bueno, y faltarían pocos días para la elección. Y siempre les digo a los vecinos que no hay nada más importante que ellos a la hora de elegir, que lo importante en toda elección son ellos, no los candidatos. Todo un privilegio ser candidato, todo un honor ser candidato a intendente de la ciudad, pero uno no se la tiene que creer, uno tiene que tener la humildad que tuvo siempre y saber que son los vecinos los que eligen la propuesta y eligen a quien quieren sentados, no en el sillón, sino sentados en el municipio, pero caminando la ciudad. Bueno, te agradecemos y por ahí queda abierta la invitación como a todas y todos los candidatos y candidatas de por ahí, la semana que viene, que queda poco también, partes del equipo por ahí que se quieran Sí. acercar con nosotros a charlar, si puede ser, ¿eh? ¿El equipo de concejales o el equipo de posibles funcionarios? Ambos tres, Bueno, ¿eh? sí, con mucho gusto. Gracias, Matías, ¿eh? No, por favor, a ustedes. Matías Taceta, candidato de Juntos por el Cambio a la Intendencia de Esquel, estuvo charlando aquí en este programa híbrido entre la aristocracia y también en Postales de Radio. Música y volvemos.